yo les empiezo agradeciendo muchísimo a los organizadores. Es un acto que nos dice mucho a nosotros como chilenos. Ustedes van a ver que en algunas cosas pareciera que vamos un poco más avanzados, pero todo el tiempo se puede recuperar, estoy seguro, y esto es otra muestra más, yo creo, de los paralelismos un poco abusados de repente en imágenes, pero que existen entre el proceso de transición chileno y el proceso de transición en España. En el caso del museo, yo voy a ir pasando esta presentación, pero me gustaría, sí, a medida que vaya avanzando, decir que en la base de la creación del Museo de la Memoria están las comisiones de verdad. El Museo de la Verdad, en ese sentido, más que un acto inicial o una primera piedra, es más bien una piedra de cierre de un largo proceso iniciado el año 90 con la recuperación de la democracia y con las comisiones de verdad que progresivamente trataron de establecer, digamos, la verdad de lo sucedido en el país en materia de violaciones de derechos humanos durante los 17 años de dictadura. Y precisamente al llegar al final de esas tres comisiones que existieron, la primera funcionó al comienzo de la transición bajo el gobierno del presidente Aylwin y se conoce popularmente con el nombre de la Comisión Rettig, porque la encabezó Raúl Rettig. La primera comisión se abocó a las víctimas que habían perdido su vida durante la dictadura, tanto ejecutados políticos como detenidos desaparecidos. Y precisamente funcionó tal vez en lo que uno podría considerar el momento más difícil de la transición, el inicio de la transición política, con el general Pinochet como comandante en jefe del ejército, que se mantuvo hasta el año 97-98, cuando juró como senador vitalicio. Entonces era un contexto muy delicado, pero era el mínimo, era como el umbral mínimo de aceptar que se había llegado a recuperar la democracia, que había un presidente electo democráticamente, había un parlamento electo a medias democráticamente, porque habían todavía senadores institucionales, qué sé yo, pero que hubo que avanzar, había una muy fuerte demanda por avanzar en verdad y justicia en el ámbito de las personas que habían perdido sus vidas, y fue eso la Comisión Rettig. Estamos en un escenario en que la justicia chilena todavía estaba muy inhibida de poder avanzar en las investigaciones. Básicamente pues se aplicaba la ley de amnistía del año 78. Y luego, bastantes años más adelante, funcionaron dos comisiones de prisión política y tortura. La primera se puso en funcionamiento a finales del año 2003 por parte de la administración del presidente Ricardo Lagos y se conoció como Comisión Waller's, no uno, sino que Comisión Waller's simplemente, y luego hubo de venir la dos, lo que le dio el nombre de uno a la Comisión Waller's. Y la presidenta Bachelet, en su primer gobierno, está efectivamente al origen del Museo de la Memoria. El año 2007, como ustedes ven ahí, a partir de las recomendaciones que estaban en los mismos informes de las comisiones de verdad, la cantidad enorme de presos o de expresos que uno entrevistaba y con los que se encontraban ponían dentro de sus reivindicaciones o demandas la importancia de preservar la memoria, ¿ya? Y precisamente la presidenta Bachelet, el año 2007, instala una comisión presidencial de derechos humanos y convoca precisamente al país a aprender de lo vivido, ¿ya? Las fotos que ustedes ven aquí abajo precisamente son de las entregas de los informes que les mencionaba. La de más a la izquierda para ustedes está el presidente Aylwin con Raúl Rettig, la de en medio el presidente Lagos con Monseñor Waller's entregándole el informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, y la tercera imagen, la de más a la derecha, corresponde a la instalación de la primera piedra del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos el año 2007 con la presidenta Bachelet. Si avanzamos a la próxima, por favor. Se trabajó al momento de instalar el museo en estas 6 líneas, ¿ya? En avanzar en espacio e infraestructura, en estudio, museografía, en formar colecciones, tener una cierta institucionalidad y tener cierta alianza. Antes de avanzar a la próxima, me quisiera detener en las cuestiones que considero como más relevantes de esta presentación y después tengo otros comentarios que podemos hacerlos si es que hay preguntas, digamos. El museo se estableció, evidentemente, se comenzó a construir el año 2007 bajo la administración bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, con un parlamento también
con un parlamento donde la centroizquierda era mayoría, pero se pensó en su momento que se pensó además adecuadamente, que esta situación no era segura de mantenerse en términos permanentes. Entonces, las personas que estuvieron involucradas inicialmente en el diseño institucional del museo pensaron que podía ser una medida adecuada que se organizara como una fundación de derecho privado, ¿ya?, conformada por un directorio en el que se dan cita o se asocian personalidades, algunas a título personal y otras como representantes de instituciones, que buscan guardar esta idea de transversalidad del compromiso de la sociedad chilena con los derechos humanos. Quiero decir con esto que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile no es un museo más de la Dirección de Museos, es un museo que tiene autonomía. Es un museo que tiene autonomía, no obstante que hay que reconocerlo, el 90% de su financiamiento viene de fondos públicos, digamos, pero eso no quita que es una entidad autónoma. Vamos a la próxima, muchas gracias. Bueno, en cuanto al espacio y a la infraestructura, ya el Estado compró un solar inmenso. Aquí, a diferencia de la cárcel de Carabanchel, hubo que demoler para hacer un museo nuevo. Compró un solar inmenso, se demolieron muchas casas que habían allí y se llamó a un concurso internacional, se presentaron una serie de proyectos muy interesantes y finalmente ganó una gran oficina de arquitectos brasileños que se llama Estudio América, ¿ya? Vamos a la siguiente. Luego que efectivamente se terminó la etapa de la licitación, se instaló la primera piedra el año 2008 y ahí ustedes tienen la frase que en su oportunidad pronunció la presidenta Bachelet, y la construcción propiamente tal del museo se inició a toda máquina el año 2009 porque había que entregarlo hacia el final del mandato de la presidenta Bachelet, que culminaba en marzo del año 2010. Y efectivamente el museo se inauguró en enero del año 2010, 2 meses antes de que terminara la presidenta Bachelet su mandato. En paralelo, mientras se avanzaba en la construcción, se conformó una comisión presidencial de derechos humanos que presidió María Luisa Sepúlveda, que en verdad quien debería estar aquí, yo me siento muy honrado de representarla, y es la presidenta de la Fundación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Una comisión presidencial que trabajó en varias líneas de estudio, de viajar, de conocer experiencias comparadas en museos de esta naturaleza. Y obviamente ahí estaban todos los museos de las redes, digamos, del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, pero también se visitaron museos tan interesantes como el Museo del Apartheid en Soweto. Y a partir de todas estas experiencias museográficas, arquitectónicas, qué sé yo, se fue tratando de elaborar una síntesis que fuera muy propia, muy particular de la realidad chilena. Avancemos, por favor. Se hizo también en la misma época un estudio de cuál era la percepción ciudadana respecto, ¿verdad?, la percepción ciudadana respecto del sentido de tener este museo, si efectivamente la ciudadanía chilena quería este Museo de la Memoria o no, y cuál sería el, como dicen los especialistas, el guión museográfico que tendría este lugar, o sea, y allí ustedes tienen algunas de las conclusiones que efectivamente arrojaron estos estudios, ¿ya? Que buscaban efectivamente, que más en los monitores de prensa, que buscaban que el museo centrara, es un mandato de repente un poco maleable, digamos, que el museo centrara su muestra en lo que eran las violaciones de los derechos humanos de la época de la dictadura, vale decir del año 73 al año 90, pero que además tuviera un vínculo con las nuevas demandas y temáticas de derechos humanos de la actualidad, que es un mandato que presenta desafíos. Por ejemplo, se los menciono rápidamente, el museo lo ha ido tratando de resolver generando iniciativas de años temáticos. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, este año temático ha sido el año de los pueblos originarios. Chile está, como otros países de América Latina, con
demandas crecientes de básicamente el pueblo mapuche y otros pueblos originarios, demandas de identidad, demandas de reivindicaciones de sus tierras y derechos ancestrales, qué sé yo. Y eso, si uno hubiera aplicado muy estrictamente el mandato temporal y de violaciones durante la dictadura, ese tipo de demandas habrían quedado tal vez más invisibilizadas. O demandas como se van a encarar el próximo año, donde el año temático va a versar sobre el tema de migraciones. Chile se está transformando de modo muy rápido, muy dinámico en un país que está recibiendo mucha migración, y el museo lo había visto un poco antes en efecto espejo. O sea, habíamos trabajado mucho con exilio, pero el exilio tiene evidentemente algunas similaridades con las migraciones, pero no es lo mismo. Entonces, también los derechos sociales, la educación, etcétera, están efectivamente por esta vía tratando de ser incorporados a la agenda de actividades del museo. Sí, vamos a la próxima. Muchas gracias. Bueno, el tema de la museografía efectivamente busca representar el quiebre de la democracia el año 73, mes de septiembre, y cómo se dan las violaciones de los derechos humanos, pero cómo también se organiza la resistencia desde muy temprano en Chile. Ustedes, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de visitar el museo, pero se va a encontrar con que la primera gran sala que ocupa la mayoría, yo diría, no sé si la mayoría, pero es la sala más grande del museo, es una sala que recrea el 11 de septiembre. Entonces uno se siente delante del bombardeo de la Moneda, se escuchan los Hawker Hunters, se escuchan el último discurso del presidente Allende, se escuchan los bandos del general Pinochet, etc. Entonces, uno empieza allí y al fondo está en tiempo real lo que pasa hoy día en la Plaza de la Constitución y la Moneda hoy día en tiempo real. Y ese es como el momento, yo diría, más duro, empieza con el momento más duro del museo, y uno empieza luego a avanzar, y obviamente están la organización de la represión, la creación de la policía política al inicio de los primeros meses del año 74, en el verano con la DINA, la creación, la apertura del primer lugar de detención clandestino que fue el Under 38, etcétera. Pero al mismo tiempo también se va encontrando con la organización de las iglesias en el Comité Pro Paz inicialmente, luego de la Iglesia Católica con la Vicaría de la Solidaridad, las distintas redes, digamos, de resistencia y la solidaridad internacional. Todo eso también se busca presentar en el museo, y eso está hecho por la vía de la instalación de distintos elementos museográficos. Hay que decir que la inmensa mayoría de las piezas fueron y siguen siendo donadas. El museo recibió donación de víctimas, familiares de víctimas, colegios profesionales, qué sé yo, el 95% de sus piezas de colección. Sí avanzamos, ¿sí? Ahí está, se hizo el catastro de colecciones en el primer y segundo semestre del año 2008, se hizo un marco curatorial y algunas definiciones estratégicas que tuvieron que ver con el museo, ¿ya? El tema de las adquisiciones, como les digo, la gran mayoría de las piezas son piezas donadas, pero algunas cosas hemos tenido que adquirir, pero básicamente lo que tiene que ver con libros, fondos documentales, obviamente material logístico, qué sé yo, el apoyo a computadores, eso sí, pero lo que son piezas propiamente que den cuenta de la represión durante la dictadura, vienen de donaciones privadas. La próxima, si es tan amable. Ese es el proceso de instalación, tanto la política de colección inicialmente y luego la gestión de las mismas. Vamos, si me permiten ir rápido en esto, a la próxima. ¿Sí? La institucionalidad, como les decía, se creó la fundación ya con alianzas con organismos que eran básicamente los organismos, agrupaciones de derechos humanos que habían estado trabajando en Chile durante toda la dictadura. El CODEPU, el PIDE, la misma Vicaría, etcétera, establecieron alianzas con el museo muy rápidamente para trasladar algunas piezas de sus colecciones o para darle copias, ediciones facsimilares, qué sé yo. ¿Sí? Por favor, si avanzamos. Las actividades de apertura estaban previstas, como les decía, para el año 2009, terminaron finalmente reportándose un poquito y terminó esto en enero del año 2010. Vamos a la próxima. El 11 de enero del 2010, ustedes tienen ahí, esto se llama la explanada de la memoria. Había mucha gente, obviamente inauguró la presidenta Bachelet, había también algunas muestras artísticas
como las de los destacados artistas chilenos Alfredo Har y Jorge Tacla. Y fue interesante, en el momento mismo, así como anécdota, el momento mismo se vio marcado por dos sucesos curiosos, lo digo de memoria, estaba muy lleno, estaba muy controlado el acceso también, cuestión que siempre le molesta y obviamente tienen derecho a sentirse molestos a las agrupaciones de víctimas que sienten que ellos han dado una pelea permanente de muy largos años y de repente en este tipo de actos se considera a los principales dirigentes, a los rostros más visibles, pero no se les considera de repente, o porque no hay cabida, porque hay omisiones, como movimiento, aparte entera. Eso siempre genera tensiones. Y ese día se dio la circunstancia que acababan de balear en Temuco, acababa de morir baleado por la espalda un joven comunero, como está ocurriendo ahora, hace pocos días atrás, un joven comunero mapuche. Y en un momento la escolta presidencial, qué sé yo, se distrajo y una señora joven y de complexión bien atlética, se trepó en una astabandera. Una de las astabanderas está como en la mitad del patio. E increpó a la presidenta porque era la hermana de Matías Catrileos, que era el comunero que había sido asesinado hace unos días. Eso. Y al mismo tiempo pasó, con gran pifiadera la concurrencia, que asistió Mario Vargas Llosa, que estaba a cargo de establecer una comisión parecida en el Perú para llegar a término a tener un museo de la verdad en el Perú. Entonces son cuestiones con las que hay que contar y con las que hay que reaccionar adecuadamente. Bueno, ahí están los espacios que tenemos. Hoy día nos ocurre una cosa. Hoy día quisiera contarles en qué estamos hoy día. O termino la presentación y les cuento en una palabra en qué estamos hoy día. Vamos a la siguiente, si es tan amable. Ahí está la fundación, son 15 personas, como le digo, son 9 a título personal y 6 que representan organismos e instituciones diversas, como la Casa de la Memoria, Fundación de Archivos de la Vicaría de Solidaridad, el Parque de la Villa Grimaldi, Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Diego Portales. Y hay un director ejecutivo o gerente, dicen sus estatutos, ¿ya? Y el presupuesto, como les digo, es en el 95% público, transferido a la DIVAM, pero una vez que hay transferencia somos libres, claro, rendimos cuentas, pero somos libres de administrarlo en nuestras actividades. Vamos a la próxima, si son tan amables. ¿Sí? Una más. Gracias. La misión que sale de los estatutos es precisamente dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado de Chile en esa fecha, para que a través de la reflexión ética sobre la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos se fortalezca la voluntad nacional para que nunca más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano. Vale decir, el objetivo bastante clásico de estos museos de memoria, ¿verdad? Ser una garantía de no repetición, ser museos que honran la memoria de las víctimas y de sus familiares, pero además ser museos que aspiran a tener también un rol social en el sentido de reforzar la necesidad de la memoria y del compromiso con los derechos humanos. Avancemos, por favor. Un espacio que contribuye más a la cultura de los derechos humanos y de los valores democráticos que se convierten en los fundamentos éticos compartidos. Esto, si me permiten explicarle muy rápidamente, esa imagen son distintas fotografías de detenidos desaparecidos que se van proyectando en el museo en las noches. En el museo, es en la fachada del museo, es como un gran container, porque la idea de los arquitectos, la idea conceptual, fue que fuera un contenedor de la memoria, un container, y las oficinas administrativas, y eso están abajo, están en los sótanos. Sí, vamos para la próxima. ¿Cuáles son los valores fundamentales del museo? El respeto, la tolerancia y la transparencia están ahí marcados desde su nacimiento, en su estatuto. Vamos a la próxima. ¿Sí? Y tiene algunos objetivos estratégicos como fomentar líneas de investigación, recopilar y proteger, restaurar las piezas que están por ahí dispersas, cartas, diarios, qué sé yo, documentos, las cosas más variadas. Vamos, por favor,
Y promover también las visitas comprensivas al museo, la reflexión académica, la educación, la discusión pública, incentivando, ¿verdad?, el conocimiento y la investigación en memoria y derechos humanos. Lo que ustedes ven ahí atrás de ese árbol, que hay de ese árbol de madera, es lo que llamamos nosotros la nube. Esa nube tiene alrededor de 900 fotografías, no hemos logrado, 900 fotografías de ejecutados políticos. Y usted puede identificarlo, hay un sistema electrónico enfrente donde usted busca alfabéticamente quién la persona y si está y lo encuentra. Dice, y progresivamente se han ido instalando nuevas fotografías. El día lunes pasado se pusieron 5 nuevas fotografías y es evidentemente un momento muy emotivo para los familiares cuando concurren y integran, digamos, a esta nube a su familiar. Avancemos. Desarrollar también la comunicación, la difusión y la extensión permanente sobre la base de exposición de actividades artísticas y culturales relacionadas temáticamente con la memoria, con los derechos humanos y los valores que la sociedad chilena proyecta a partir de esa experiencia. Tenemos, como ustedes ven ahí a su derecha, una gran explanada donde se hacen actos culturales, conciertos, qué sé yo, y también esporádicamente se ponen estos trípticos donde se ponen exposiciones temporales o rotativas, y tenemos itinerancia en todo Chile. ¿Ya? En Chile existen, se lo digo desde ahora, en Chile existen como dos grandes modos de representar la memoria, digamos. Existen los llamados memoriales, que son cuestiones mucho más particulares, mucho más locales y mucho más dejadas a la curatoría estética, simbólica, qué sé yo, de la localidad en que se dio esa determinada violación de derechos humanos. Entonces uno encuentra que de Arica a Punta Arenas, del norte a sur de Chile, la manera de representar y de construir y de conservar estos memoriales es absolutamente diversa. Lo que está bien, yo encuentro que sería duro que el Estado tuviera una política dirigista de cómo deben ser los memoriales, terminaría siendo, bueno, eso. Lugares en que hubo densidad de violación de derechos humanos más grande, como por ejemplo Tejas Verdes, San Antonio, está cerca de Santiago, están ahora pidiendo y queriendo tener ellos mismos algo que sea como entre memorial y museo, una cosa un poco más elaborada. Y existe un solo gran museo de la memoria y los derechos humanos, que es este. Pero el museo entiende que su obligación también es moverse a regiones, o sea, el museo está permanentemente armando itinerancia y llevando su muestra a distintos lugares del país. Salud, a distintos lugares del país. Adelante, por favor, vamos a la próxima. Colección e investigación, ustedes tenemos recursos. La verdad es que hay que reconocer que la presidenta Bachelet lo hizo a propósito de lo que aquí se decía de la voluntad política. Tuvo voluntad política, tuvo apoyo, estaba en ese momento, tenía una popularidad muy alta, tenía un congreso que le era favorable, pero ella tenía una profunda convicción también en el tema. Ella misma, ustedes saben, hoy día es alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o sea, tenía convicción en el tema y le puso recursos, incluso ahí se amplió, se estaba ampliando en el mismo momento una línea de metro de Santiago que llega a Quinta Normal, y es, yo creo, el único lugar de Chile que tiene un acceso directo del metro al museo, o sea, para bien, o sea, lo que pasa es que otros museos nos miran de repente con cierta envidia, pero bueno, pero todo esto lo tenemos. Vamos a la próxima, si es tan amable. Tenemos educación y audiencias, ¿por qué? Porque la verdad es que tenemos una cantidad muy, muy, muy grande de visitas de escolares, lo que se agradece, lo que realmente le trae a uno una gran esperanza, que las nuevas generaciones están formadas en esto. Chile, además del museo, introdujo durante la transición obligaciones de mejorar y de incluir en el currículum del Ministerio de Educación contenidos transversales que llaman en derechos humanos, la antigua educación cívica, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eso está. Y estos muchachos van mucho, pero esto ya está. Tenemos nosotros, para hablar aquí en familia, en confianza, estamos en un momento bien difícil, pues, el peligro de las causas victoriosas, digamos, o sea, estamos con un peligro de inflación. Estamos teniendo todos los días 1.500 visitas, y tener 1.500 visitas para un museo, que no sea el Prado, digamos, para un museo, sobreestresa todo, sobreestresa los guías, el personal, los baños, si me permiten un comentario bastante prosaico, etcétera. Entonces, tampoco podemos limitar. Vamos a tener que buscar una manera inteligente. Tampoco queremos que solamente vayan escolares, o sea, estamos felices de que vayan tantos escolares, pero de repente visita
extranjeras adultas que quieren venir a conocer la realidad de la represión en Chile no pueden entrar porque no caben, o sea, entonces es un desafío al que vamos a tener que saber responder. Ahora, es un desafío, y ya que estamos en el momento de los comentarios en familia, es de los últimos 3 meses, porque se produjo en Chile un fenómeno político bien increíble. El presidente Piñera nombró como ministro de Cultura un asesor que venía del mundo de la extrema izquierda, un asesor converso, según sus propias palabras, y que en algún momento este señor, que se llama Mauricio Rojas, se llamaba como ministro porque duró 70 horas en el cargo, había dicho que el Museo de la Memoria era un gran montaje y que la izquierda internacional era especialista en hacer estos grandes montajes. El museo se quedó bastante silente, perplejo, pero silente, y salió de verdad, eso fue muy bonito, salió la comunidad nacional, los artistas, pero también ONG, la sociedad civil, la gente del barrio a defendernos, y de un día a otro se juntaron 20.000 personas en esta explanada y el ministro renunció. Entonces, eso también da cuenta del peso en países como, supongo que en España es lo mismo, del peso. Por eso yo no voy a hablar del peso del trauma, pero al mismo tiempo de la fortaleza que tiene la memoria y los derechos humanos en un país como Chile. Y mire usted esas cosas que, como dicen, nadie sabe para quién trabaja. Estamos en un contexto económico y ciertas restricciones, qué sé yo. Este año la ley de presupuesto, se está terminando de ver ahora, todos los museos públicos tienen restricciones. El Museo de la Memoria no va a tener restricciones en su presupuesto porque se comen al ministro de Hacienda. O sea, entonces, a lo que voy, ese tipo de situaciones también nos obligan a nosotros a ser súper orgullosos, pero prudentes también. Yo, a propósito de lo que decía Chema, yo también he sido funcionario y uno de repente tiene como obligaciones de decir cosas que no son tan bien percibidas, etcétera, pero finalmente en este tipo de cosas hay que, cuando uno trabaja junto y cuando uno no pierde la importancia del sentido último de la defensa en esto de los derechos humanos y la memoria, las sinergias se producen, por lo menos en el caso chileno, las sinergias se producen, están ahí. Bien, vamos para ir terminando a la próxima. ¿Me queda un minuto? ¿Lo estoy aburriendo de más? Sí, bien. Bueno, perdón. Museografía y diseño, ahí están, tenemos estos programas de exposiciones temporales, exposiciones itinerantes, ya. Mejoramiento continuo de la exposición permanente, tratamos diseño de imágenes visuales también del museo, piezas gráficas. Por ejemplo, lo que ocurre ahora mucho es que alguien quiere una muestra de represión en Punta Arenas, qué sé yo, y obviamente ahora la muestra está estupenda y uno la manda por internet y aquí simplemente se imprime, y cosas obvias las que estoy diciendo, pero hace algunos años atrás esto era mucho más difícil. Entonces las colaboraciones con museos son mucho más fáciles cuando hay museos temáticos o museos de la misma naturaleza. Vamos a la... Tenemos un área de comunicaciones que se encarga de comunicar. Adelante. Tenemos un área de extensión y producción porque efectivamente hay mucho concierto en Chile. Puede sonar un poco a panfleto lo que voy a decir, pero bueno, en otros lados bien parecido, pero en Chile los grandes grupos, qué sé yo, Quilapayún, Inti Illimani, están siempre vinculados más bien y son de sensibilidad de apoyar este tipo de iniciativas de derechos humanos, de memoria y de cultura más de izquierda, digamos. Entonces tenemos un área de producción bien y de extensión bastante exigida de modo permanente. Vamos a la próxima. Tenemos un área que es siempre indispensable presentarla, de tecnología de la información, que nos da robustez, seguridad del sistema y que permite, por ejemplo, transferir estas imágenes que hablábamos, etcétera. Y en esto me voy a detener un segundo, porque tenemos también nosotros allí instalado un tema que no es del museo, pero que es súper sensible en la sociedad chilena hoy día. Tenemos los archivos de las comisiones Baller, que eran secretos, por ley fueron secretos. Después, si quieren, hablamos un segundo de esto. El museo no es dueño de esos archivos, pero los tenemos nosotros en custodia. Y progresivamente la justicia, en casos concretos y puntuales a solicitud de la víctima o del familiar de la víctima, si ya está fallecido, puede pedir los antecedentes. En una cosa que es como una contraexcepción a la ley, pero la ley pidió el secreto. Bueno, y la custodia de estos antecedentes está también en manos del Museo de la Memoria, lo que es una responsabilidad adicional bastante importante. Vamos a la próxima.
Y tenemos el área de administración y finanzas, que es la que permite que las cosas fluyan lo mejor posible, digamos. Y no sé si queda o no trabajo en redes. Bueno, trabajo en redes, eso es lo que más... Pertenecemos a esta coalición de sitio de conciencia, ¿ya? Hay una red a nivel latinoamericano también. Se van haciendo cosas con municipios, museos, etcétera. Y participamos en algunas redes específicas en educación, en archivos y en museos. Y creo que queda una última, de las últimas, que debiera ser la imagen del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, un lugar muy fuerte, muy bonito, que los invito de verdad a visitar. Ahora, si me dejan 3 minutos para decirles cuáles son los problemas que estamos viendo ahora. Estamos viendo, como les decía, por un lado este sobreestrés de las 1.500 o más visitas diarias. Estamos viendo que en un gobierno de derecha fue juicioso haber tomado la decisión de tener una estructura administrativa independiente. Este directorio fue juicioso. Estamos viendo con que de repente la efervescencia del estar tan como causa validada genera en nuestros guías, mediadores se dice ahora, entiendo, porque media entre la experiencia del visitante y el objeto o el lugar visitado, ¿verdad? Nuestros guías de repente se alejan del relato museográfico. Entonces, el relato museográfico finalmente es no una verdad oficial, pero el relato museográfico está escrito a partir de los informes de memoria. Entonces, es peligroso que los guías, en vez de decir que hubo 40.000 presos políticos reconocidos en los 17 años, digan, no, pero hubo mucho más. Cuestión que yo he escuchado, digamos. Y que hubo mucho más, eso lo tenemos claro, porque si hay 40.000 reconocidos, hubo mucho más, ¿ya? O frases como, en Chile no se ha hecho nada, en Argentina sí que se hizo. Es complicado porque finalmente el museo, yo lo veo como una expresión inacabada, imperfecta, en creación permanente, pero de lo que fueron las políticas de transición, en tipo de informaciones eran impensadas. Entonces, pedirle al museo que tenga eso, de repente es un poco, hay que darle tiempo para que reaccione, hay que darle tiempo. ¿Sí? Eso, muchísimas gracias. Pues amigo Claudio, eres la envidia de toda la sala. Habéis conseguido que tras 17 años de dictadura, en 18 tuvierais ya el museo y el Centro por la Paz y la Memoria, que dimitan los ministros, que el público, que el pueblo quiera realmente ese museo. Es maravilloso, por favor. Mira, hay una frase que no sé si es de, yo se la escuché alguna vez en una conferencia a Juan Gelman, pero no sé si es de él o es de Elie Wiesel, que dice que lo contrario de la memoria no es el olvido, es el desinterés. Y yo lo que veo, lo que veo en esta sala, lo que veo en la prensa española, lo que tú mencionabas que era una cosa como muy contingente por la exhumación de Francisco Franco, pero lo vengo viendo desde hace mucho tiempo, es que hay mucho interés en la memoria, en el cine, en la literatura, o sea, es un país que vive de su memoria, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo cierta fe, cierta casi seguridad que más temprano que tarde van a tener un gran museo de la memoria, un grandísimo museo de la memoria. Eso. Y se los deseo porque hace bien. Primer tema. Segundo tema, en relación con la iglesia. La iglesia chilena, como la iglesia en otras partes, pero voy a hablar de la chilena, es un dolor abierto. Fue una iglesia, si uno va un poco antes del golpe de Estado, uno va al contexto que tanto le gusta buscar, subrayar y decorticar a las personas que justifican el golpe de Estado. Pero yo no le tengo tampoco temor a hablar del contexto. Bueno, lo que sí, el contexto no justifica nada. Pero hablemos de contexto, ¿por qué no? La Iglesia Católica en Chile, en los años 60, después del Concilio Vaticano II, se quebró, en cierta medida, con los antiguos sacerdotes y sobre todo la jerarquía, obispo, etcétera, decimonónico, o anteriores tal vez,
Y obispos, qué sé yo, más progresistas, que entendieron lo que se llamó un poco después, ¿verdad?, la teología de la liberación, que se dieron cuenta que la cosa no podía ser como estaba. Y eso produjo cambios bien fuertes en la iglesia chilena, te digo, a nivel, por ejemplo, de la Universidad Católica. La Universidad Católica, el año 68, cambió y por primera vez tuvo un rector no nombrado por su santidad, sino que nombrado por sus pares académicos, en un gran escándalo. Y en temas más concretos aún, la iglesia comenzó no tan tímidamente, comenzó de una manera bastante fuerte con Monseñor Larraín, ¿verdad?, a desprenderse de sus tierras. Ahí después a desprenderse de sus tierras. La primera, antes de la ley de reforma agraria, nosotros en Chile tuvimos 2 leyes de reforma agraria, una primera más pequeñita, con Alessandri, un gobierno de centro derecha, pero en el cuadro de la Alianza para el Progreso, el año 62, por ahí, que se llamó coloquialmente la reforma del macetero, porque era pequeñita. Y luego el presidente Frei Montalva, demócrata cristiano, pero un demócrata cristiano se llamaba la vía chilena a la libertad, qué sé yo, entregó, o sea, pasó la ley grande de reforma agraria que hizo que el latifundio en Chile legalmente terminara, y luego comenzó el proceso. Pero la iglesia había estado antes de eso, la iglesia lo hizo antes que la ley. Y la reforma agraria es una de las causas que siempre la derecha chilena alude o pone por delante como una de las causas explicativas del golpe de Estado. El odio, bueno, etcétera. No entremos a eso. Yendo a la iglesia después del golpe de Estado, después del 11 de septiembre, muy rápidamente, no solo tuvimos la suerte, porque de repente las cosas se dan por suerte, tuvimos la suerte que el cardenal que estaba a cargo de la iglesia chilena en el momento del golpe, que era el cardenal Raúl Silva Enrique, era un hombre muy a la antigua, pero un hombre imbuido, muy cercano a Pablo VI y muy imbuido en Vaticano II. Era un hombre que iba por delante, ¿ya? No era un cura revolucionario, pero un hombre que iba por delante. Entonces, muy rápidamente dio instrucciones para que la iglesia se pusiera a disposición de los perseguidos, de las víctimas, que todos teníamos claro quiénes eran en el momento. Y allí en el primer momento no estuvo sola la iglesia católica, estuvo también la comunidad judía con el rabino jefe, no sé cómo es la organización, en Chile en el momento, la iglesia luterana con un alemán que se llama Helmut Frenz. Fueron 4 o 5 congregaciones que generaron lo que se llama el Comité Pro Paz, Comité para la Paz. Ese comité funcionó un par de meses, María Luisa Sepúlveda y Carolina empezaron ahí a trabajar, ya desde, era en época en que dicen muy valiente, así que un homenaje a ti, Carolina, un homenaje a María Luisa, en serio, en prestar todo tipo de auxilio jurídico más tarde, porque las cortes estaban bastante cerradas, pero auxilio humanitario, alimentación, muchas veces los padres eran detenidos y las familias quedaban, digamos, sin ningún tipo de los padres y las madres, no quiero en esto tener un espejismo de género. La represión fue para hombres y mujeres. Pero bueno, ayuda humanitaria y ayudar a salir del país. Y luego, desde ya el 75, 76, en que se organiza de un modo más sistemático y con más orden, digamos, la defensa jurídica, la vicaría arma un equipo jurídico con abogados jóvenes valientes, bien valientes, pero que tenían detrás el apoyo del Arzobispado de Santiago. Mucha atención con los nuncios allí en la época, sobre todo cuando la iglesia pasó a tener una línea más conservadora con Juan Pablo II. Monseñor Sodano fue nuestro nuncio muchos años, o sea, pero eran curas, era una línea de iglesia bien jugada. Por lo mismo, volviendo a que hoy día nos duele mucho la situación por la que está pasando la iglesia chilena en términos de acusaciones de abusos sexuales. Pero lo mantenemos porque hay que mantenerlo en planos separados. O sea, yo creo que una cosa, si hay un cura pederasta, tendrá que tener su juicio, etcétera, pero si cumplió una gran labor en derechos humanos, ese es otro ámbito de su biografía, que es específicamente lo que pasa con el vicario Christian Precht, que era un hombre que era intocable hasta hace algunos años atrás. Hace pocos días atrás el Papa Francisco lo apartó de la iglesia, le quitó su condición sacerdotal, que es, entiendo, la más fuerte de las sanciones que la iglesia aplica.
Eso primero. Segundo, voy muy fácil, es una estructura moderna con mucho cristal para que entre vidrio, recubierto con una malla de cobre, también un tema de simbolismo de que somos el principal país exportador de cobre del mundo, creo todavía, mientras no se nos acabe. Y mucho cristal, eso, y mucho acero. Es ligero, se busca que sea ligero porque lo que está adentro ya es lo suficientemente cargado, digamos. Entonces, arquitectónicamente es un muy lindo edificio, ubicado además en una zona de Santiago que la vino como a rescatar, una zona tradicional, pero media como decadentona, una zona que se había ido un poco empobreciendo, con mucho conventillo, con mucha inmigración, con mucho haitiano. Chile es una sociedad que está cambiando mucho en términos de recepción de extranjeros, de color, entonces estamos bien contentos también en el barrio en que estamos. Eso, y tenía una tercera pregunta, ¿no? ¿Era eso? No, era la envidia que nos dabas. Bueno. Y ya después de haber escuchado lo de la Iglesia, pues también nos la das, porque la nuestra es un poco diferente. Sí. Y